Bueno, hoy quiero darte la bienvenida una vez más a nuestro canal de YouTube y quiero que allí donde estás te prepares para escuchar un tema muy importante que tenemos que se trata hoy vamos a hablar del tema de en los tiempos del fin, aquí en tu canal, en nuestro canal de YouTube, y también puedes ubicarnos a través de nuestra web radiofinaltrompetadedios.com. Entonces, como título hoy tenemos el tema en los tiempos del fin. Ahora bien, ¿qué vamos a buscar hoy? ¿Cuál es el objetivo, el principal en el día de hoy? Que aprendamos tú y yo a saber verificar, a saber determinar, a saber cuál es el tiempo o cuál es el contexto en histórico en el que estamos viviendo, que es algo muy importante que debemos de tener presente. Si eres cristiano, debes tenerlo muy presente, puesto que sabemos que es tiempo de velar. Las señales están allí y están sucediendo, se están cumpliendo las profecías y debemos de saber que es tiempo de velar. Si no eres cristiano y le has dado clic al video, pues yo te animo a que sigas escuchando lo que te vamos a hablar, porque es importante de que te des cuenta que a tu alrededor están pasando ciertas cosas que ya estaban escritas en la palabra de Dios, que fue inspirada a hombres de Dios que escribieron y profetizaron para ti y para mí todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hoy vamos a hacer un repaso por 5 acontecimientos bíblicos, 5 profecías bíblicas que nos dicen en qué tiempo tú y yo estamos viviendo. Y eso es lo más importante. Hay personas que les tocó vivir en el año 100 después de Cristo, hay quienes les tocó vivir en el año 600 después de Cristo, ese fue su contexto histórico, pero a ti y a mí nos ha tocado vivir en el 2021, en el 2017, en el 2020, en esta generación, en el siglo XXI nos ha tocado vivir. Y es importante que sepamos qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, escribió para nosotros en este tiempo. Quiero decirte primeramente que la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice, y vamos a buscarla, 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso es importante que tú y yo lo tengamos. Yo te animo, si tienes una Biblia, a que puedas buscarla. Una Biblia, lápiz y papel, y puedas apuntar los textos que vamos a nombrar a continuación, porque es menester de cada uno verificar lo que escuchamos. A través de los medios de comunicación se puede bendecir, pero también a través de los medios de comunicación se pueden decir cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Por ello es muy importante que tú, allí donde estés, puedas apuntar y luego buscar y saber que lo que estamos hablando aquí en nuestro canal de YouTube es algo que coincide con la palabra de Dios. Ahora, quiero también compartirte un versículo muy importante que debemos tenerlo presente cuando de escatología se trata, porque vamos a hablar de hechos que tienen que ver con los tiempos del fin, con la escatología bíblica. Y hay algo que debemos de tener presente: nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. En 2 de Pedro 3:8 podemos conseguir que el Señor nos dice:
Mas, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero sí hay señales que están allí para que podamos saber y entender el tiempo en el que estamos viviendo. Seguidamente quiero hablarte de Mateo 24. Para hablar del tiempo del fin, aunque la Biblia, en el 66% de la Biblia se habla de profecía bíblica, libros están escritos, libros proféticos como lo es Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, son libros, Amós, libros proféticos por excelencia. La gente muchas veces cree que la profecía bíblica solo viene del Apocalipsis, que los estudios del fin solo son del Apocalipsis. Y pocos versículos vamos a nombrar hoy del Apocalipsis. Más bien vamos a ir viendo cómo el Señor escribió en otros libros de la Biblia y profetizó lo que iba a suceder en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Yo quiero que vayamos primero a Mateo 24:4. Cuando nos vamos a Mateo 24:4, vamos a conseguir al Hijo de Dios, a Jesucristo, hablándole a sus discípulos. ¿Y en qué contexto les hablaba? Justamente en Mateo 24 le está hablando sobre los tiempos finales, los tiempos del fin. Ellos, los discípulos, le preguntaron al Señor: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas que nos habla? ¿Cuándo sucederá la destrucción del templo? En realidad le hicieron 3 preguntas y entre ellas le dice: ¿y cuándo será lo que nos habla de la destrucción del templo? Señor, ¿cuándo será lo que nos habla de tu venida y de los tiempos del fin? Esas 3 preguntas el Señor Jesús se las responde en Mateo 24. Pueden leer también el sinóptico en Lucas 13 en Lucas 21 y en Marcos 13. Están los sinópticos de este texto que vamos a basarnos hoy en lo que dice Mateo 24. Y algo muy importante que quiero destacar para comenzar es que el Señor Jesús, a esa pregunta de los discípulos acerca de los tiempos del fin, el Señor Jesús les dice en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando el Señor describe aquí que vienen muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, esa palabra Cristo, en el estudio que hacemos etimológico de las palabras, esa palabra Cristo representa ungido. Entonces es lo mismo que está diciendo Jesús: vendrán muchos diciendo yo soy el ungido, yo soy el que tengo la unción, y a muchos engañarán. Y yo quiero decirte, si tú que estás ahí eres cristiano, nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, la Biblia dice que recibimos las arras del Espíritu. Somos ungidos por el Señor. Hay un solo Dios y nosotros somos sus ungidos, para que no caigamos en eso que cae mucha gente, pensando que solo hay unos pocos ungidos y que los demás somos o podemos ser cristianos de primera, segunda o tercera clase. No todos somos ungidos para el Señor cuando recibimos al Señor en nuestros corazones. Entonces el Señor les dice: mirad que nadie os engañe. Ahora bien, es menester nuestro, usted y yo que está ahí, usted que es sacerdote de su hogar, o usted que le dio clic por primera vez y se encuentra con este video, decirte que no es casualidad. No es casualidad. Yo quiero decirte hoy que Dios te quiere hablar a través de su palabra y que te mantengas en conexión con nosotros para que puedas comprender lo que está sucediendo a tu alrededor. Ahora bien,
Él dice, mira, que nadie os engañe. Ahora, ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿Por qué muchos escatólogos afirman y muchos teólogos afirmamos que estamos en los tiempos postreros, en los tiempos del fin? Si nos vamos a Joel 2.22, Joel 2.22 profetiza. Joel 2.28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Verdad? Dice Joel: y daré prodigios en el cielo, versículo 30, y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo. Y dice el versículo 31, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día espantoso del Señor. Ok, el profeta Joel está dando una profecía en ese momento hacia los tiempos postreros. Bien, ok, muchos años antes de Cristo. Ahora, cuando nos vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 16, y nos vamos a Hechos 2.16, y sucede lo que se llama el día del Pentecostés. Allí sucede una serie de acontecimientos en los que la gente que estaba en ese momento observando a aquellos que estaban en el aposento alto, y muchos de ellos creen que esta gente está ebria por las cosas que estaban pasando. Mas sin embargo, Pedro se levanta, y en Hechos 2.16 Pedro dice: mas esto que está sucediendo no es que están borrachos, dice Pedro. Lo que está sucediendo, o lo que ustedes están viendo, es que se está cumpliendo la palabra dicha por el profeta Joel acerca de los postreros días, de los últimos tiempos, y es lo que dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué sucede con esto? Que entonces podemos entender, y es lo importante de que la Biblia podamos entenderla. En ese momento podemos decir que Pedro nos está dando luz de que ya estaban llegando esos postreros tiempos, y estamos hablando hace 2017 años aproximadamente, 2014 años. Ahora bien, Pedro en Primera de Pedro 1.20 lo vuelve a ratificar. En Primera de Pedro, si buscamos Primera de Pedro 1.20, ¿qué dice Primera de Pedro 1.20? Dice, hablando de Jesús. En este contexto, Pedro está hablando de Jesús, que fue dado para nuestra salvación. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en el versículo 20 dice acerca de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Manifestado en los postreros tiempos. Pedro vuelve a ratificar que ya estábamos hace 2017 años en los postreros tiempos, en los tiempos finales. Han transcurrido 2017 años desde la aparición de Jesús. Los cristianos sabemos a qué vino Jesús. Si tú que estás viendo esto no conoces o no sabes acerca de Jesús, Jesús vino a la tierra con un motivo: reconciliarnos con Dios, con nuestro Creador, porque esa relación entre hombre y Creador se rompió por el pecado. Y Jesús vino a darse como un sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener una relación personal con nuestro Dios Creador. A eso vino Jesús. Y Jesús es un hecho. Aunque no creas en Jesús, la historia comprueba que Jesús vino. Cuando escribes un texto, la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Es el único ser que ha dividido la historia. No consigue a otro líder espiritual, por llamarlo así,
que haya dividido la historia y se diga después de fulano o después de... No, después de Cristo y antes de Cristo. Porque lo bonito de la Biblia y lo seguro para nosotros es que la historia, la ciencia, comprueba que los hechos bíblicos se cumplen a cabalidad. Y eso es la palabra certera que tenemos. Es sí, amén, la Biblia. Ahora bien, sabiendo y entendiendo que estamos en los postreros tiempos, a partir de nuestro Señor Jesucristo, comenzó un tiempo para nosotros que es el periodo de gracia. Y eso sería para otro tema que podemos hablarlo, cuando hagamos el tema de las 70 semanas de Daniel, que ya se cumplieron 69 semanas hasta el día que Jesús entró en Jerusalén, y desde que el rey Artajerjes dio la orden de reconstrucción de los muros hasta el día que Jesús entró en Jerusalén, se cumplieron 69 semanas y queda una semana, un periodo de 7 años queda por delante. Pero eso lo veremos en otro programa. En este programa titulado El tiempo del fin, vamos a nombrar 5 profecías que están escritas y que nos dan luz de que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo del fin y que debemos velar, porque el Señor dice en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, y vamos a buscarlo rapidito y apúntelo allí. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A Pablo, el Señor le revela un misterio que no se lo había revelado a los discípulos. Pablo es alguien muy especial. San Pablo fue un hombre muy especial, un hombre muy preparado, al que Dios, el mismo Jesús, se le apareció camino a Damasco para romperle las estructuras y decirle: mira, Pablo, todo el conocimiento que tienes por haber estudiado con los mejores maestros griegos, por haber estudiado toda la filosofía griega, toda la psicología, todo lo que has estudiado, Pablo, lo vas a tener por basura. Y vas a conocer realmente lo que al hombre complementa. Mi palabra. Vas a ser instrumento mío, le dijo el Señor. Y Pablo, nos dice en 1 Corintios, voy a revelarles un misterio que le fue revelado a él. Ahora bien, ¿cuál es el misterio? Que de un momento a otro, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto de palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, me perdí aquí, ok, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, amigo, usted que está viendo, el próximo
evento profético que la iglesia del Señor Jesucristo espera es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia, usted que cree y yo, o aquellas personas que a partir de este momento, viendo este video o porque alguien les habla, crean hasta que ese momento suceda, el próximo evento escatológico que tiene preparada la escritura es el arrebatamiento de la iglesia. Todo está cumplido y es a lo que vamos a entrar. El Señor está presto a venir a los cielos y a decir: iglesia, sube. Porque hay otra cosa que es la segunda venida del Señor. Y eso es bueno diferenciarlo, pero lo hablaremos en otro programa. No lo hablaremos en este, porque ya tenemos lo que vamos a hablar. Esas 5 eventos históricos y proféticos que nos dicen que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Obviamente vamos a ver esas 5 profecías que nos dan un poco de luz acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Y primeramente quiero hablarte acerca de lo que ha sido para mí y para muchos escatólogos, para muchos teólogos, una de las profecías más claras del tiempo en el que estamos viviendo y que nos sirve de referencia, y es la profecía que nos habla acerca de la aparición de Israel nuevamente como nación. Amós, capítulo 9, versículo 14, y podemos irnos y apúntelo, usted que está en su casa tranquilamente, póngale pausa y búsquese Amós capítulo 9, versículo 14. Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viña y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Si usted y yo hoy entendemos la escritura, lo que el Señor le está diciendo aquí a Israel, sucedió el 14 de mayo de 1948. Allí, ese día, las Naciones Unidas, cumpliendo cientos de profecías, pero hay una en especial en Isaías 66, 8, y vamos a buscar Isaías 66, 8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? Dice el Señor. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Eso lo profetizó Isaías mucho antes de que el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel fuera constituido como nación en un día. Ahora, si usted quiere saber lo que sucedió ese día, busque la historia, lea acerca de lo que fue el 14 de mayo de 1948 y se va a dar cuenta que en un solo día se creó una nación. Y es una historia muy bonita que habla de cómo sucedió ese milagro y de cómo un guatemalteco tuvo que estar dando un discurso hasta 8 horas en las Naciones Unidas, porque había libertad de tiempo para dar los discursos mientras se ponían de acuerdo los políticos en otras partes del mundo para levantar la mano, y sucedió que la tierra concibió en un día. Israel fue declarado como nación en un día. Pero volviendo a Amós, que es algo muy, pero muy importante, vámonos nuevamente a lo que dice Amós.
capítulo 9 dijimos de Amós, versículo 15. Y dice, pues los plantaré sobre su tierra, hablando de Israel, y nunca más serán arrancados de su tierra. Bueno, si hacemos un poco de historia para poder entender esa profecía, sabemos que el pueblo de Israel fue esparcido una vez que los romanos destruyeron Jerusalén. Quemaron el templo, destruyeron Jerusalén, y hay una historia muy bonita allí de cómo los judíos aguantaron hasta el final para no ser echados de la tierra. Sin embargo, en ese tiempo el pueblo de Israel fue expulsado de Jerusalén. Vino una diáspora obligatoria. Ahora, ¿qué sucede? Donde quiera que iban los judíos, seguían siendo expulsados. Fueron expulsados de Rusia, fueron expulsados de Alemania, fueron expulsados de España, fueron expulsados de muchas partes. Andaban errantes porque así dijo Dios que iban a andar. Hasta ese 14 de mayo de 1948, cuando vuelven a ser una nación, cumpliendo cientos de profecías, y sobre todo esa de Isaías 66:8, y cumpliendo esa profecía de Amós, capítulo 9, versículo 15, que dice, y nunca más serán arrancados de su tierra. O sea, desde 1948 que Israel está allí, la Biblia dice, nunca más serán echados de su tierra. Porque si esta profecía no hubiera sido para este tiempo, en el siglo que estamos viviendo, entonces no hubiera podido cumplirse, porque fueron expulsados hace 2000 años. Pero aquí dice, y nunca más serán arrancados de su tierra, dando cumplimiento a esa profecía. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted y yo sepamos acerca del pueblo de Israel? Porque es el pueblo de Israel un indicador para nosotros. Porque si volvemos a Mateo 24, el Señor nos habla en Mateo 24, versículo 32, nos dice, hablando, ¿en qué contexto? En el contexto del fin, del tiempo del fin. Dice el Señor, hablándole a sus discípulos, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Para nosotros en la Biblia, la higuera representa a Israel. Y aquí en este texto lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 24, 32 es que nacería otra vez Israel como nación. Claro, no lo entendieron los discípulos, porque eso está escrito para nosotros. Y es lo importante que podamos saber, usted y yo, cada vez que coja la Biblia y lea una historia en la Biblia, dígale, Señor, háblame para este tiempo, lo que yo estoy viviendo. Sí es verdad que hay historias en la Biblia muy bonitas, pero la Biblia tiene mensajes para usted y para yo, para mí en este tiempo. Entonces, en Mateo 24 el Señor dice, aprended que cuando florezca la higuera y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta, cercano está ese día, a la puerta. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de los tiempos del fin, del qué tiempo estamos viviendo. Y la primera profecía nos marca que Israel debía nacer como nación. Y cuando eso sucediera, que conociéramos, el versículo 33, conocer que está cerca, que está a la puerta, que los tiempos del fin que le está hablando. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, si se pone a leer Mateo 24 hasta el versículo 35, usted ve una serie
de hechos que están sucediendo a nuestro alrededor y que poco a poco en futuros programas iremos aclarando, iremos hablando sobre todas esas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero hoy estamos centrados en estas profecías, estas 5 profecías. Ahora bien, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la Biblia, una generación representa 70 años, dijo el salmista. 70 años es una generación en la Biblia. Y desde el 14 de mayo de 1948 hasta el día de hoy han transcurrido 69 años. El próximo año se cumplirán 70 años del nacimiento, del florecimiento de la higuera. Y Jesús nos dice que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Ahora bien, el tiempo, la hora, el día, nadie lo sabe. Eso solo es potestad del Señor. Pero lo que sí debemos usted y yo es saber que en el tiempo que estamos viviendo, por todas estas profecías, es tiempo de velar. Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y velar, como dice mi hermano Walter Zambrano, velar es mantenerse atento, despierto, limpio, observando, porque en cualquier momento el Señor dice, iglesia, sube. Si eres cristiano, debes estar velando. Y si todavía no crees en lo que te estamos diciendo, te invito a que te quedes, a que sigas allí escuchando un poco, porque tendrás que darte cuenta de que lo que te estamos hablando históricamente se puede comprobar. Y es lo bonito de la Escritura. Ahora bien, habiendo hablado de Jerusalén, y hay también en Ezequiel 37, podemos ver una profecía, no lo vamos a leer, lo puede buscar en casa. Apúntelo, Ezequiel 37. Gracias. Ezequiel 37 habla de el renacimiento de Israel como nación. Y es bueno que lo tenga y que lo lea allí en casa para que vea cómo se está cumpliendo la palabra del Señor y cómo se están cumpliendo las profecías dichas por los profetas. Ahora bien, número 1, Jerusalén es un referente para saber los tiempos en los que usted y yo estamos viviendo, esos tiempos del fin, ¿verdad? Número 2, acerca de la apostasía. Ahora bien, la apostasía, nos dice la palabra. Primero quiero decirte lo que es apostasía. Apostasía representa el hecho de haber estado en una verdad y luego haber dejado esa verdad y haber seguido una mentira. Eso se llama apostasía, o eso es la apostasía. Eso se llama apostatar. Dejar el camino de la verdad porque alguien te propuso una mejor manera para hacerlo y entonces dijiste, bueno, Señor, es que no creo, o bueno, sí creo, pero también me dicen que hay otra manera y de esa manera toma menos tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, Señor, es que yo aparco la Biblia, tu palabra, y sigo el consejo que me están dando para hacerlo más rápido, más práctico. Eso es apostatar. Dejar la verdad e irse tras la mentira. Ahora bien, dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, vámonos rápidamente a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice el Señor, porque no vendrá, ¿qué? El final. Dice, sin que antes venga la apostasía
Luego seguidamente el versículo dice, y se manifieste el hombre hijo de pecado, hijo de perdición, y ya ahí entraremos en otro tema que lo vamos a hablar en otro programa. Pero lo que nos queremos quedar hoy es que dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que quiere decir que el mensaje del evangelio en un momento determinado se iba a ver atacado. Desde la reforma, los reformistas, los padres de la iglesia, en la iglesia primitiva, sufrieron mucho porque el evangelio de Cristo, la sana doctrina, llegara y trascendiera a ellos, a otras generaciones. Recuerdan, el Señor dijo, Padre, te pido por ellos y lo que han de creer después de ellos o a causa de ellos. Bueno, la primera iglesia, los discípulos fueron mártires, fueron testigos, dieron su vida para que el evangelio trascendiera. Y a lo largo de la historia ha habido personas que han tenido que dar su vida, como es el caso de John Hughes. A John Hughes le dijeron, John, di que es mentira, di que lo que has dicho no es verdad y te perdonamos la vida. Y John Hughes dijo, no, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero decirles la verdad aunque les duela o aunque los llame a capítulo que apostatar, dijo John Hughes. Y Pablo nos está diciendo, vendría la apostasía y usted y yo podemos ser testigos como cristianos que somos de mucho mensaje que se está dando hoy, que es completamente diferente al que la Biblia dice. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 18. Vamos allí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hablando en este contexto, San Pedro, pero hubo también falsos profetas ante el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nos está advirtiendo el apóstol Pedro. Dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido del error. Aquí lo que nos está diciendo es el apóstol Pedro, parafraseándolo un poco, es personas que ofrecen un evangelio contaminado, diferente, que quieren hacer ver a Dios como el solucionador económico y dejan de predicar la sana doctrina por predicar un Dios mercantilista. Dice, haciendo que aquellos que se habían arrepentido, que habían dejado el pecado, ahora caigan en el error. Eso es apostasía. Una persona que un día, porque Dios toca su corazón y se convierte al evangelio, y de repente alguien comienza a guiarlo en un camino diferente y le enseña un evangelio contaminado, y esta persona que dejó el pecado ahora resulta ser que está sirviendo a un Dios que no es el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac. ¿Por qué? Porque quien lo guía apostató, porque quien lo guía en un momento de su vida prefirió seguir planes de hombre, prefirió seguir estrategias humanas, psicológicas, estrategias mundanas, humanistas, por no decir la verdadera palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se vacíe la iglesia.
Es triste. Entonces, número 1, y hoy vamos a pasarle rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Jerusalén nació como nación y está y ha visto y ha podido comprobar y tiene apuntado todo lo que tiene que ver con esa profecía acerca del pueblo de Israel. Número 2, la apostasía, y ya lo hemos visto. Ahora bien, número 3, hay una profecía que está pasando y que tiene el mundo un poco revuelto políticamente hablando. La gente allí fuera no lo sabe, pero el cristiano que estudia la Biblia, que estudia la palabra, que se preocupa por entender, que no solamente va al domingo a escuchar un sermón y después aparca la Biblia y se va a su casa creyendo que con ese sermón se puede vivir toda una semana o todo un mes. Nos vamos a ir a Ezequiel capítulo 38, para la tercera profecía que vamos a tocar hoy. Ezequiel capítulo 38. Rebobinando, Israel como nación, profecía número 1. Acerca de la apostasía, profecía número 2. Y un día ahondaremos en cada una de ellas. Número 3, acerca de Rusia. Acerca de Rusia. Y usted, si no es, a lo mejor como cristiano o si no es cristiano, usted preguntará, pero bueno, ¿qué tiene que ver Rusia con la Biblia? ¿Qué tiene que ver Rusia con todo esto? Pues déjeme decirle, amigo, que la Biblia, cuando usted va a Ezequiel capítulo 38 y lee que dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog. Cuando se hace el estudio etimológico de la palabra Gog y Magog y el resto de naciones que están mencionadas allí en Ezequiel 38, y se estudia Ezequiel 38 y 39, usted se va a dar cuenta de que Gog representa la palabra líder y Magog representa la palabra Rusia. Etimológicamente hablando, lo que está diciendo la Biblia aquí, parafraseándola es, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra el líder de Rusia y contra Rusia. Y dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y ahí está hablando de todos los países pertenecientes a la URSS que se disolvió. Y luego nombra y dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada, y te traeré a ti y a todo tu ejército, con caballos y jinetes, de todo y en todo equipado, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fut, con ellos, y todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas. Y por allí sigue diciéndole el Señor y describiendo lo que va a hacer con Rusia y dónde la iba a llevar. En el capítulo 39, versículo 2 dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir hasta las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Yo le voy a parafrasear este capítulo por cuestiones de tiempo. El Señor le dice al líder de Rusia y al presidente de Rusia, les dice, te voy a traer, soy yo el que te voy a traer, con anzuelo, como con carnada, y te voy a llevar a los montes de Israel. Y allí vas a estar junto con Persia, que es Irán, junto con Togarma, que es Turquía, junto con Fut, que es Libia, junto con Gomer, que es
Alemania, etimológicamente hablando. Y le dice, y cuando estés con ellos ahí e intentes venir contra Israel, entonces yo te voy a destruir, le dice. Ahora, yo me pregunto, usted que está en su casa, ¿dónde está Rusia en este momento? ¿Dónde está Rusia? Rusia ha construido su gran base militar en los montes de Israel, donde el Señor dijo que la iba a llevar. Allí está Rusia en este momento. Y de ahí nadie la va a sacar hasta que sea destruida por el Señor. Entonces lo que quiere decir que nuestra generación, usted y yo, hemos podido presenciar el nacimiento de Jerusalén, de Israel como nación. Estamos viendo la apostasía galopante en la iglesia del siglo XXI. Y hemos visto cómo el Señor ha llevado a Rusia a los montes del Golán y lo tiene allí listo y presto para lo que va a suceder. Ahora, obviamente, quiero decirte que este suceso particularmente y en concordancia con algunos escatólogos que conozco, este es un hecho que va a suceder luego del arrebatamiento de la iglesia. Lo van a poder presenciar todas aquellas personas que no serán arrebatadas, que no estén velando, o los que no creyeron, en el caso de que usted todavía tenga dudas y no crea que esto va a acontecer. Le invito a que busque la historia, a que busque la etimología de los nombres de estos pueblos y me diga si la Biblia se equivocó cuando dice que Rusia es Magog y que Gog es líder y que Persia es Irán y Togarma es Turquía y Fut es Libia y Gomer es Alemania. Ahora bien, vamos a pasar a otra profecía y es la de la corrupción moral que tiene el planeta. Hemos visto Israel como nación, la apostasía y Rusia en los montes de Golán. Ahora vamos a ver la corrupción moral que hay en el planeta. El otro punto la cuarta de las profecías o el cuarto punto que estamos tocando hoy acerca de los tiempos del fin. Hemos escogido 5 solamente de muchas profecías o de muchos acontecimientos que marcan la historia del mundo y la historia bíblica, proféticamente hablando. Hemos hablado acerca de Jerusalén, acerca de la apostasía, acerca de Rusia en los montes del Golán, y ahora pues nos toca la corrupción moral en la que el mundo está inmerso. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice, me llama la atención que dice, y no entendieron, dice la palabra. Es importante, es menester, usted que es padre de familia, o usted que es madre soltera y es cristiana y está criando hijos, la Biblia no solo basta con tenerla en casa, tampoco basta con tenerla y leerla. Tampoco basta eso. La Biblia hay que tenerla, hay que leerla, hay que entenderla y hay que ponerla en práctica. Si nosotros tenemos la Biblia en casa, podemos vivir una vida miserable. Pero si tenemos la Biblia y la leemos, puede que no entendamos. Pero si nos esforzamos en entenderla, ¿y cómo entiendo la Biblia, Gilberto? ¿Cómo la entiendo? Bueno, justamente acercándonos al Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Busque una iglesia.
Busque un pastor, es necesario que se congregue. Yo doy gracias al Señor por poder llegar a su vida a través de estos medios de comunicación, a través de la internet. Yo le agradezco a Dios poder traer esta palabra. Pero también tengo que decirle, no se quede con lo que yo le digo solamente. Es necesario que usted vaya a una iglesia y se congregue y tenga pastores en su vida que puedan enseñarle. Obviamente estamos en tiempos difíciles y es muy importante que usted estudie y no se deje guiar solo por lo que le dicen. Puede estar mucho tiempo creyendo que alguien le está llevando por el mejor camino. Mas sin embargo, si usted entiende la palabra, llegará el momento donde abrirá los ojos y dirá, ¿por dónde estoy caminando? ¿A dónde me están llevando? ¿Qué es lo que me están enseñando? Pero es menester suyo hacerlo. Nadie puede hacerlo con usted. La Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hueco. Entonces, no sea usted ese segundo ciego o esa segunda ciega que se deja guiar por alguien que no lleva el camino perfecto, el camino del verdadero evangelio. Porque la responsabilidad será suya. Ahora, dice, no entendieron, dice el Señor. Y con relación a lo que es la corrupción moral, y el Señor nos dice también en Daniel 8:23. Vamos a buscar Daniel 8:23, que es un versículo, ayer lo hablaba yo con mi esposa. Lamentablemente es triste ver la corrupción que hay en el mundo en este momento. La corrupción, hablamos de dos tipos de corrupción. La corrupción moral, cómo se ha corrompido la familia y se ha destruido lo que es la familia que Dios creó, y la corrupción política. Y dice Daniel 8:23, dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Esta segunda parte la vamos a dejar al igual que leímos en Tesalonicenses, cuando leímos lo de la iniquidad, para otro programa. Pero lo que nos interesa en este versículo dice, al fin del reinado de esto, del gobierno de los gentiles, que es el gobierno que estamos viendo, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y la palabra transgresores aquí nos ilustra, cuando hacemos el estudio de esa palabra, nos ilustra a todo lo que rompe las leyes morales o establecidas por Dios. La corrupción política y la corrupción moral de las personas. Eso lo dice en Daniel, en el capítulo, dijimos, 8:22. Daniel está hablando para nuestra generación, que en ese tiempo iba a haber una corrupción tal, y en ese tiempo se iba a levantar un rey altivo de rostro, entendido en enigma, que eso viene a ser luego del arrebatamiento, pero no es el tema que queremos tratar hoy. Ahora, yo quiero leerle acerca de lo que es la corrupción moral, unos versículos, Romanos 1, vámonos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que por esto Dios los entregó, sí, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto lo dice Romanos, y en ese momento, cuando Pablo está hablando allí a los romanos, esas mismas palabras de Pablo a los romanos son las palabras que se ajustan al tiempo en el que estamos viviendo. Cuando Jesús dice que sería como los tiempos de Noé o los tiempos de Sodoma y Gomorra, nos está hablando de que la corrupción moral del hombre iba a ser tal en esos tiempos del fin, que por eso Dios los entregaba a una mente los entregó a una mente reprobada. Hoy por hoy, usted y yo, si somos conscientes, podemos ver cómo los valores morales del mundo se han roto. Lamentablemente, la imagen que Dios creó de la familia ha sido tergiversada. Entonces, podemos ver cómo los valores que Dios nos dejó en su palabra se han ido perdiendo en esta sociedad. Se han ido rompiendo en esta sociedad. Y es una pena porque lo mismo sucedió en la sociedad de Sodoma y Gomorra, lo mismo sucedió en la sociedad de Noé. Y el Señor dice que no entendieron en Mateo 24, no entendieron, no tuvieron a Dios como esa dirección, y se perdieron, se dejaron guiar por sus pasiones. Hoy por hoy vemos una sociedad rota. Nosotros porque sabemos que la venida del Señor está cerca, que cerca está el momento, como dice, estamos en los tiempos del fin, que cerca está el momento en el que seremos arrebatados. Porque es lamentable si solamente vemos humanamente lo que representa el rumbo que lleva esta sociedad. Podemos ver, hay un pueblo en la India, por poner un ejemplo, que la mujer es de tan poco valor que cada vez que nacía una mujer, los padres la entregaban, la regalaban, la sacaban del pueblo, porque solo les hacía falta los hijos varones para trabajar. ¿Cuál ha sido el resultado? Ahora en ese pueblo hay una generación de hombres de 40, de 50 años, 45 años, 35 años, solteros. No se casan porque no hay mujeres en el pueblo. Y cuando van a buscar mujeres en otro pueblo, les cuesta demasiado dinero pagar la dote. Así ha sido humanamente el hombre, con sus normas y con sus leyes reñidas a la palabra de Dios. Si dejamos que la sociedad siga ese rumbo, ¿dónde terminaríamos? Pero gloria a Dios, gracias a Dios, que cercano está el día en el que el Señor levantará su iglesia. Ahora tenemos las profecías que hemos visto hoy. Hemos hablado acerca de Jerusalén, que revivió el pueblo de Israel como nación. Número 2, acerca de la apostasía de las iglesias. Número 3, acerca de Rusia en los montes del Golán.
Número 4, la corrupción moral que lleva el planeta. Y número 5, Daniel. Vamos a hablar de Daniel. Hay una profecía en Daniel capítulo 8, versículo 23, Daniel 8, 23. Apúntelo y búsquela en casa. Dice Daniel 8, 23. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y eso es parte de lo que será otro de los programas, hablar de ese rey y de qué va a suceder. Pero nos vamos a quedar con la primera parte de este versículo. Al final del reinado de estos, del reinado de los gentiles, puesto que el mundo yace en el maligno, el reinado de los gentiles sucederá hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en la segunda venida, no en el rapto. Y esto lo hablaremos en otro programa, la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. Pero dice, al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Ese rey será el anticristo, que está a punto de levantarse. ¿Y por qué no se levanta el anticristo? Porque la iglesia aún está. Una vez que la iglesia sea quitada, entonces el caos será tal en el planeta que tanto cristiano desapareció de un momento a otro. Los niños desaparecieron de un momento a otro y la gente dirá, ¿y qué pasó? Los políticos dirán, fueron los extraterrestres que abdujeron a los niños y a algunas otras personas. Pero no, eso no es lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que el Señor va a levantar a su iglesia. Y la va a levantar lo que se llama el rapto. Y en ese momento, entonces, habrá tal caos que florecerá lo que se llama el nuevo orden mundial. Buscarán a ese rey entendido en enigma, lo nombrarán como el presidente mundial, el único que va a dirigir el nuevo orden mundial. La Biblia dice que será elegido 10 reyes, será hecha una nueva distribución del planeta, dice la Biblia. Y es lo que buscan los del nuevo orden mundial. Pero al final será uno, ese rey altivo de rostro, que no nos toca hablar en el programa. Pero dice Daniel, al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, y hay que ver la corrupción moral que hay en el planeta, la corrupción que se ha desatado. Pero entrando en la profecía de Daniel, tenemos que buscar entonces a Daniel capítulo 12, para entrar en la quinta profecía que estamos estudiando hoy. Daniel 12. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta los tiempos del fin. El Señor le dice a Daniel, Daniel, cierra las palabras, séllalas para que no sean entendidas, sino en los tiempos del fin, en esos tiempos que usted y yo estamos viviendo. En los tiempos que nos ha tocado vivir la generación del siglo XXI. ¿Y por qué la generación del siglo XXI? Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Y dices, wow, wow, ¿qué está sucediendo hoy en el planeta? ¿Por qué esta profecía no es para los hermanos del año 200 después de Cristo, o 600 después de Cristo, o 700 después de Cristo? No, esta profecía es para los del siglo XXI, para las personas que estamos viviendo, para esta generación. ¿Y por qué estoy tan seguro? ¿Por qué estamos tan seguros que es para usted y para mí? Porque dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
¿Cómo ha aumentado la ciencia? ¿Cuándo ha sido el periodo histórico de la humanidad en el cual la ciencia ha aumentado más? Sabemos que en el siglo de entre 1900 y el 2000 y el 2017 ha habido una explosión científica en la que hemos visto hechos como el primer coche a combustible creado por Henry Ford, el primer vuelo aéreo por los hermanos Wright en 1903, el invento de la penicilina por Fleming en 1929, en 1945 Oppenheimer descubre acerca del átomo. En 1969 el hombre fue a la luna. En el 75 el primer PC, el primer ordenador. En el 91 las redes de internet. Y así sucesivamente. Por eso es que la profecía de Daniel es para usted y para mí. La profecía dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Y cómo está en este momento la sociedad? ¿Cuánta gente va de aquí para allá y de allá para acá tratando de buscarse la vida? ¿Cuántos muertos hay en el Mediterráneo porque salen barcazas llenas de personas tratando de buscar un mejor futuro para su familia y se quedan en el Mediterráneo, se ahogan por allí? ¿Cuántos refugiados hay en Siria? ¿Qué era Siria hace 10 años? Una metrópoli, pero la Biblia profetizó sobre Siria y dijo que sería reducida a un montón de escombros. ¿Cómo está Siria ahora? La Biblia es sí, amén, hermano. Y usted, si usted aún no cree o no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, compruébelo, busque y vea, lee acerca de Siria y de todo lo que hemos hablado en este momento. Y es triste saber que hay gente hoy por hoy buscando un lugar donde vivir, tratando de desplazarse porque hay caos en el mundo, en diferentes lugares. Yo quisiera decirte que cosas buenas y grandes vienen, pero tengo que ser responsable con el mensaje que Dios dio para el siglo XXI. A medida que pasen los días, la sociedad se irá rompiendo más y más, el mal seguirá avanzando más y más. Así está escrito, porque así hizo el hombre. Dios escribió su palabra. Y habiendo visto estas 5 profecías de tantas que hay acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, yo quiero animarte, hermano cristiano, creyente, a velar. Hemos llegado a los tiempos del fin. Tú y yo jugamos o vivimos en un tiempo muy especial. La sociedad lleva un rumbo, pero nos ha tocado a nosotros defender esa palabra de Dios, pese a que el mundo lleva una dirección. En los colegios, en las universidades, en el trabajo, donde quiera que vamos, podemos ver que el mundo lleva una dirección completamente diferente a la que Dios quiere que llevemos. Tenemos que defender la palabra del Señor y sobre todo tenemos que predicarle a la gente y alertarle acerca de los últimos tiempos que estamos viviendo. Viene juicio y condenación al planeta. Quisiera decirte, como dije antes, que muchas cosas buenas vienen, cosas grandes vienen, pero debemos ser responsables a esas profecías que están allí. Cuando en el libro de Daniel 12
El Señor, Daniel, dice, ¿y cuándo será el fin de estas maravillas? Toca mi corazón, porque puedo entender que el ver cumplir las profecías de Dios nos debe alegrar como cristianos. Cuando predicamos acerca de la escatología y de los últimos tiempos, como cristianos debemos alegrarnos de que la palabra profética segura en la que creemos se está cumpliendo. Y para ti, si no eres cristiano y simplemente conectaste este video, quiero decirte, el Señor te ama. Dios dio a su Hijo por todos, por ti y por mí. Lo dio por todos, por toda la humanidad. Pero dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No permitas perderte de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Porque todos estaremos frente al tribunal de Dios, dice la Biblia. Un día estaremos frente al tribunal de Dios. Y no es como dicen por allí, que reencarnaremos en un animal, reencarnaremos en una vaca, reencarnaremos en un becerro. No, la Biblia dice claro que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Tú y yo tenemos una característica principal, y es que si el Señor no viene antes, que nosotros creemos que está a punto de venir a levantar a su iglesia, o bien porque esta noche partamos a su presencia, tú y yo en algún momento estaremos frente al tribunal de Dios. Y allí ya no podrás comprobar que la Biblia era cierta, pero no habrá remedio, no habrá vuelta atrás, porque escuchaste de ello ya. Por eso te animo, si tienes tus dudas, sigue buscando al Señor y cree en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Busca un lugar secreto, un lugar donde estés tú y el Señor, y simplemente dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te acepto en mi vida, en mi corazón. Había oído de ti, pero ahora mis ojos quieren verte. Enséñame y guíame a toda verdad. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si así lo haces, verás que tu vida va a cambiar para bien. Tendrás eso que la gente anda buscando y no puede conseguir, porque solo Dios puede llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Hermano, te animo a velar, a entender la palabra, no solo a leerla, a entenderla. Que no seas como los fariseos de la época de Jesús, a quienes Jesús le decía, pero es que no entendéis. Y a saber el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Yo te invito a que nos sigas a través de nuestro canal de YouTube, Final Trompeta de Dios, y que también nos busques en nuestra web www.finaltrompetadedios.com y puedas seguirnos, Radio Final Trompetadedios.com. Allí también puedes escuchar música que adora al Señor, prédicas y programas de mucho interés. Te invito a seguir, a interactuar con nosotros a través del correo electrónico y hasta una nueva oportunidad en la que trataremos otro de tantos temas apasionantes que tiene la palabra de Dios y la escatología bíblica. Un fuerte abrazo desde el sur de Tenerife,
de las Islas Canarias, España, donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga mucho y no dudes en buscar al Señor. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga hoy y siempre.